Toulouse-Lautrec. El impresionismo, con su afán por captar la luz natural, había ido disolviendo las formas en su ambiente y todos los elementos del cuadro habían ido perdiendo volumen, dibujo y sentido del espacio. En los últimos años del X y principios del XX, nos encontramos con unos pintores que, partiendo del impresionismo, derivan hacia una pintura personal que anuncian algunos de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX. Toulouse-Lautrec. En el alcohol y en la bohemia parisina intenta olvidar su tragedia. Su cobijo es Montmartre, el Moulin Rouge y el Moulin de Galette, cabarets donde toma apuntes de las bailarinas y los tipos singulares. Le Moulin Rouge, Rosa Larouche, Woman Pulling Up Her Stocking, los trazos rotos, nerviosos, especie de síncopas, de abreviaciones inestables de las formas, se combinan con toques coloreados aprendidos en Seurat, planos cromáticos tomados de las estampas japonesas y sobre todo líneas dinámicas y posiciones instantáneas estudiadas en Degas. En su técnica de dibujo, la captación de movimiento y la carga irónica y caricaturesca es esencial. En sus obras refleja el ambiente de los salones nocturnos, bailarinas, cantantes y prostitutas son sus modelos. La Toilette, desnudo recostado, eleva al cartel a la categoría de obra de arte. Algunos ejemplos son La Gitana, litografía, La Goulet, litografía en 4. Vincent Van Gogh. El holandés Van Gogh llega a París en 1886. Nace en 1853 y muere en 1890. Aprende la técnica impresionista y en febrero de 1888 se establece en Arles. Plenamente entusiasmado con la luz de la Provenza, pinta paisajes y figuras de formas serpenteantes, flamígeras que traducen su fuego interior. Antes de viajar a París y quedar deslumbrado por la luminosidad cromática de los impresionistas, pinta escenas sombrías en las que denuncia la miseria de los trabajadores y de las familias pobres. Los cipreses flameantes, los suelos que parecen estremecidos por terremotos, los edificios de líneas retorcidas, constituyen los temas preferidos de su obra extensa. Y en sus convulsiones transparenta su turbación de enajenado. Vale. Es un apasionado del color como vehículo para expresar frecuentes depresiones y angustias que padeció. Su pincelada es muy característica, sinuosa, cursiva y espesa. Los colores son a veces agresivos con contrastes no frecuentes, amarillo sobre naranja. Vale, algunas de sus obras son El Café Lenot, Terraza de café de noche, Puente elevado con carruaje, El dormitorio 1888, óleo sobre lienzo, Jarrón con 12 girasoles, Autorretrato
dedicado a Paul Gauguin, Autorretrato en 1888, Autorretrato en 1889, etc. Paul Gauguin. Paul Gauguin se inicia en el impresionismo con Pissarro. Deja una vida confortable y a su mujer e hijos y se instala pobremente en París y Bretaña. Durante algún tiempo convive con Van Gogh en Arles. Finalmente se traslada en 1891 a Tahití, donde pinta sus series de mujeres tahitianas. Es la suya una biografía de renuncias para consagrarse de manera plena a su vocación artística. Paul Gauguin nació en 1848 y murió en 1903. Las características de su obra son: la luz pierde en Gauguin su centro absoluto en aras de una exaltación de color, principio en que se basa 2 años después el fauvismo. La fascinación de sus cuadros radica en la calma de las zonas anchas de colores, como si realizara vidrieras, y en sus figuras grandes, contorneadas de manera nítida, cual tallas de madera. Al mismo tiempo renuncia a la perspectiva, suprime el moldeado y las sombras e identifica la sensación de plano, igual que en las pinturas japonesas. Así se unen lo que ve y lo que imagina y adquiere el color una intensidad poética excepcional. Paisaje de Bretón, Visión después del sermón, 1888, Femes de Tahití, etc. Manau Tupao, El espíritu de la muerte sobrevuela. Ok. Y más ejemplos. Cézanne, Paul. Más revolucionario todavía es el arte de Cézanne, en el que se inspiran los grandes maestros del siglo XX. El pintor de Aix en Provence no vio reconocido en vida su genio. A partir de 1885 hasta su muerte, vive retirado en la Provenza, solitario y desconocido, meditando en las relaciones entre la forma y el color. Nace en 1839 y muere en 1906. Superando la representación visual de sus compañeros de las primeras exposiciones impresionistas, Cézanne busca en la naturaleza las formas esenciales, que para él son las figuras geométricas, el prisma, la esfera, la pirámide, y en consecuencia procede a la cristalización de lo que contempla. En sus paisajes destacan la silueta de los árboles, concebidos como cilindros de sus casas, cuya geometría arquitectónica resalta mediante el ensamblaje de series de planos de los caminos con cercas de contornos enérgicos. Esta geometrización llega a su grado de máxima racionalidad en la montaña de Santa Victoria. El mismo propósito de subrayar la forma mediante el color, en vez de diluirla como los primeros impresionistas, se detecta en los frutos de sus naturalezas muertas. El mismo empeño de buscar las formas esenciales de la naturaleza se aprecia en sus cuadros con figuras donde el color le permite subrayar las formas. Ejemplo, Los jugadores de cartas, 1890. Los jugadores de cartas constituyen un ejemplo donde lo que ha llamado el periodo sintético de Cézanne representa la realidad objetiva sin ajustarse a los mecanismos y criterios puramente ópticos de los impresionistas. Distingue, no obstante, la realidad natural de la plasmada en el lienzo. Pintar no significa copiar el objeto, sino realizar sensaciones coloreadas. Y algunos ejemplos. Vale.
Manet y Monet, dos artistas franceses que vivieron en la misma época. Como decíamos, incluso se conocieron y fueron amigos. Aunque su obra es perfectamente distinguible, el hecho de que tengan tantas cosas en común llevan a que sean muchos los que dudan de sus obras. Vale. Características de Manet. Edouard Manet, que nació en París en 1832 y murió en 1800. Edouard Manet fue un pintor y grabador francés. Manet nació en una familia burguesa y aunque tuvo que oponerse a su padre para ello, acabó siendo pintor casi por casualidad. Aunque no se considera impresionista, es conocido por la influencia que ejerció sobre los pioneros de esta corriente artística. Para entenderlo, mirad esta frase del pintor francés Pierre Bonnard sobre el impresionismo. Lo que busco es la impresión. Quiero mostrar todo lo que uno ve al entrar por primera vez en la sala, lo que mi ojo percibe a primera vista. Como hemos dicho, entre las características de Manet destacan los contrastes y esto se ve claramente en la obra Olimpia. Como ves en la imagen superior, Edouard trabaja con los dos tonos fuertemente contrastados. Por una parte el desnudo con las sábanas y por otra el fondo oscuro con la criada y el gato negro. En resumen, sobre Manet y en base a lo que hemos visto podemos resumir algunas de las características de Manet. Utilizaba el color negro, pintaba en su estudio, realizaba sus obras en varias sesiones. Las características de Monet. Claude Monet nació en 1840 y murió en 1926. Artista impresionista francés. Cabe destacar que aunque Manet fue una pieza fundamental en el impresionismo, Monet se puede considerar su pionero. De hecho, el nombre del impresionismo viene dado por uno de los cuadros de este artista. Cuando ocurrió en 1874, cuando el crítico de arte Louis Leroy hizo un comentario despectivo hacia la obra de Monet, Impresión, Sol naciente. Monet innovó sobre el color y la luz, adelantándose a su tiempo, por lo que su obra causó tanta admiración como rechazo. Este artista pintaba paisajes in situ, es decir, que pintaba desde la pintura exterior para poder mostrar lo que se ve. Necesita una pintura rápida, por lo que plasma sus impresiones mediante manchas y trazos desordenados. En aquel momento, Monet era considerado un artista experimental, que fue acentuando su estilo hasta llegar a difuminar y fundir las formas. Las características principales de Monet era que pintaba en exteriores y en una sola sesión. Buscaba representar las impresiones de paisaje, trazos coloridos y desordenados. Vale. Monet solía pintar paisajes y escenas en exteriores que ya disfrutaba pintando in situ. En cambio, Manet solía pintar retratos, escenas en los que lo principal eran los personajes que se encontraban en ellas. En relación a la temática de sus obras encontramos otras distinciones claras, los detalles. Respecto a Monet, en los detalles no trabajaba demasiado en sus obras, ya que le interesan otras cosas. Monet representa el instante, el momento en el que se encontraba a través de la representación de la luz y color. Por ello, Monet pintaba de forma rápida, acabando sus cuadros en una sola sesión, una técnica que se conoce como pintura prima. Vale. Manet necesitaba más tiempo para terminar sus obras. Sus pinceladas eran firmes y muy marcadas, ya que las utilizaba para centrarse en los detalles. Por esto pintaba en su estudio, no en el exterior como su amigo.
No trataba de pintar o lo que veía en su momento. Este artista se centraba en la representación de la vida cotidiana con contornos firmes y nítidos. Esas características de Manet se pueden observar en una de sus obras más famosas, Un bar aux folies bergères. En esta obra encontramos a Manet de estudio que representa escenas de interior, centrándose en las personas. Este cuadro está lleno de objetos que contrastan en sí por sus colores y sombras, sin olvidar por supuesto el juego que hace con el espejo de fondo. Además, en el vestuario de la protagonista podemos encontrar múltiples detalles. La gargantilla, los encajes, pendientes y hasta botones de ropa. Nada que ver con los colores de Monet. Conclusión. Monet pintaba en exteriores, Manet en su estudio. Mientras que Monet pintaba paisajes, Manet prefería retratos y escenas. Monet realizaba cada cuadro en una sesión, Manet en varias. Las pinceladas de Monet eran suaves y desordenadas, las de Manet firmes y marcadas. Manet solía usar el color negro, Monet no. El simbolismo es la tendencia artística que se vale de símbolos para buscar el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual. El simbolismo por antonomasia es un movimiento francés del siglo X. Entienden el mundo como un misterio y el arte forma como un sueño, lo que le relaciona con la revelación de la freudiana de las leyes de la experiencia psíquica, que tiene como consecuencia la búsqueda de las leyes del arte mismo en el estudio de los objetos producidos por los pueblos primitivos. De esta investigación se nutre la mayor parte del arte de los últimos años del siglo X. Entre sus grandes figuras puede citarse a Redon, Moreau, Gauguin. Fueron precedentes de los nazarenes prerrafaelistas y William Black. Propugnan una pintura de contenido poético contraria a los valores del pragmatismo y el materialismo propios de la industrialización y reivindican la búsqueda interior de verdades universales. Berthe Morisot. Berthe Morisot nació en 1841, pertenecía a una familia burguesa. Con 17 años entró al museo como copista. Allí conocería al Fantine Latour, uno de sus primeros compañeros impresionistas, que a su vez se casaría con Marie Quiberon, otra destacada pintora del movimiento. Su conocimiento de la colección pictórica del centro y aquellos contactos llevaron a las hermanas a pintar al aire libre. Edna Morisot aparcaría su carrera artística para centrarse en su matrimonio y Berthe la continuaría en solitario, centrando sus temáticas en los ámbitos domésticos. En principio tomó como modelos a sus hermanas y sobrinos. Ella lo sería a su vez de una de las obras más celebradas de Manet, El balcón. La figura humana fue el centro de sus indagaciones. De su mano podemos adentrarnos en el papel social de la mujer fuera y dentro del ámbito doméstico en aquellos años, y también en las tendencias de moda femenina. Es autora sobre todo de interiores. La retrospectiva organizada semicronológicamente se dedica a sus retratos de mujeres de 1870 a 1880, vistiéndose en la privacidad de su hogar, bailes y actos sociales. Por último, podrán verse en Dallas pinturas de la década de 1890, en las que la artista francesa representó su estudio, que era también un espacio para la vida doméstica personal.
Vale, Navis son un grupo de pintores dentro del movimiento postimpresionista. Surgieron en Francia en el siglo X. Las características principales de este corto movimiento son: dentro de los temas destaca la representación de burgueses y el ámbito doméstico. El color será un elemento prioritario en las composiciones de estos artistas. Emplearán tonos que van de la gama de los pardos a los verdes, pasando por los ocres y azulados. Principalmente usaban el papel y el carbón, ya que eran materiales más absorbentes y matizaban el color. Su principal influencia fue Gauguin. Principalmente adoptan su arte primitivo y su pintura ornamental. Lo consideran mentor en el arte porque la mayoría trabajaban con él. A muchos de ellos se les relaciona con fauvismo y las vanguardias que vendrán posteriormente en el siglo XX. El contexto de esta época será el momento en el que la revolución industrial crece socialmente y crece el comercio y el poder de la burguesía. A finales del siglo X, palito X y principios del XX surgen varios acontecimientos que desencadenan en la Primera Guerra Mundial. Tiene dos tendencias: la espiritual por Gauguin y la simbólica por Degas. Vale. Impresionismo. En el impresionismo encontraremos a Manet, Monet, Berthe Morisot. En el postimpresionismo encontraremos a Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Van Gogh. Y ya.